Yo quisiera preguntarte, Rafael, a raíz de la muerte de Pedro Suárez Vértiz, ¿por qué alguien tiene que sufrir tanto antes de morir? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué tu padre tuvo una agonía larga? ¿Por qué le ha pasado a Pedro lo que le pasó? Una agonía tan larga, un hombre especialmente talentoso. Y eso, fíjate, le ha pasado a Michael Schumacher, a Cerati, a Celine Dion. O sea, ¿por qué Dios te puede dar tantos dones y de un momento, de repente estoy diciendo, te los quita, como para darte a ti y a los demás una lección? Bienvenidos a Digital Noticias. El periodista Philip Butters, conductor del programa político Con Butters en Willax Televisión, dedicó tiempo a hablar sobre el fallecimiento del reconocido rockero peruano Pedro Suárez Vértiz. Porque Pedro, es que hay un misterio ahí, era evidentemente consciente de lo que le estaba pasando y su hermano ha dicho, decidió ser feliz y era un ejemplo de felicidad, pese a que como que le estaban, yo no voy a decir Dios, ¿no? La vida le arrebataba todos sus talentos de a poco. No podía hablar, no podía escribir, no podía componer, no podía tocar. ¿Nunca lo viste triste? No. Ya, pues. En el programa, Philip Butters tuvo como invitado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y juntos expresaron elogios hacia Suárez Vértiz, considerándolo el mejor rockero del Perú. Dios, como te digo, permite, no es que mande, permite, ¿no? Sabiendo que Pedro podía con eso y más todavía. Estar feliz, no darse por derrotado, como nunca lo estuvo, ¿no? Entonces, ambos mostraron su respeto hacia el fallecido músico y extendieron sus condolencias a la familia de Pedro Suárez Vértiz. Agradeciéndole a Pedro, porque en las épocas del terrorismo, horribles, alegraba a la gente. Este muchacho estaba haciendo música, claro, ¿no? Y estaba haciéndonos olvidar un poco el drama de los terrucos, ¿no? Los dones, los talentos, ¿no? De gente con capacidades geniales o hipercreativas como Pedro, ¿no? Que además era un tipo pues muy bien parecido, era simpático, sabía de música, o sea, tenía un montón de dones. Pero el tomar una decisión de vida, y pese a todos esos talentos y esos dones, esa belleza, la fama, la fortuna, o sea, el tipo decide ser buena persona hasta el último día de su vida. Y ha sido buena gente de chibolo, de adolescente, de universitario, de famoso. Pero lo buen tipo. es lo inteligente. O sea, morirte y que la gente te extrañe, ¿no? O sea, un tipo egoísta, a la hora de morir nadie lo va a ver. Hay mucha gente que dice, por fin se fue. No, en el caso de Pedro Suárez Vértiz todos estamos con la nostalgia, ¿no? Tiene muy buenas canciones. Está bien, pero para mí la más significativa es que, como yo soy de su generación, y el Perú de su generación se sangraba, y la gente se largaba del Perú por miedo a Sendero Luminoso, al terrorismo y a la hiperinflación, él hace esta canción Cuando pienses en volver. Esa es la que me venía a la mente. O sea, que es un canto al optimismo de la gente, regresa al Perú pese a todo, porque al fin y al cabo es tu barrio, es tu viejo, es tu vieja, es la U, es Alianza de Cristal. En el caso de él, mucho de fútbol no sabía, era hincha de Cristal, ¿no es cierto? Pero era su equipo, pues, ¿me entiendes? Era su equipo. Que era de Alianza. ¿Ah? Era de Alianza. No, era un buen hombre, yo te dije, ¿no es cierto? Y siempre estaba buen humor, ¿me entiendes? Y siempre estaba buen humor.